yo quiero leerle en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Pongan atención en lo que vamos a estar leyendo hoy. Juan 19, 26 dice de la manera siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Después vamos a leer el versículo 27. ¿Ok? Vamos a volverlo a leerlo de una vez. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es unos versos que ciertamente, y digo ciertamente porque sí, no hablamos mucho de este punto y de la profundidad que tiene estos dos versos. Fíjense que Jesús está en la cruz de Calvario, está muriendo por usted y por mí. Y Jesús, ahí clavado en la cruz, Él está pensando algunas cosas. Fíjense que los pensamientos que le pasaron a Jesús, Jesús lo expresa. ¿Cómo podemos saber los pensamientos, lo que estaba en el corazón de Jesús cuando Él habla? Cuando Él habla, cuando usted habla, cuando yo hablo, expresamos lo que está en nuestro corazón. Aunque hay quien sabe manipular, ¿no? Y dice cosas que no están en su corazón porque no quiere que las demás personas lo sepan. Pero estamos hablando del Señor Jesús. Y cuando nosotros lo vemos en la cruz de Calvario, siempre lo hemos visto y hemos dicho, bueno, todo lo que Él sufrió ahí, qué broma. Todo el pecado que estaba cayendo sobre Él. Sin embargo, Jesús, Él no fue padre. Como vemos, Él no tuvo esposa, no tuvo hijo. Se guardó completamente puro para el Señor. Pero sin embargo, Él, ahí clavado en la cruz de Calvario, antes de morir, ve a su madre que está ahí, ve a su hermana, a la hermana de la madre, ve a Juan. Pero en ese lugar debían haber estado otras personas, ¿sabías tú? Ahí en ese momento tenía que haber estado los hermanos de Jesús. Pero sabemos que por las escrituras muchos huyeron, se alejaron. Aún Pedro debió haber estado ahí, pero acuérdense que Pedro le negó. Y Pedro no estaba ahí al lado de la cruz. No, qué broma. A veces hablamos tanto de Pedro, de todas las maravillas que Pedro hizo, de que aún con su sombra sanaba a los enfermos. Y siempre levantamos a Pedro y está bien levantarlo, está bien, yo no digo que no, pero este era un momento importante. Era un momento importante. Jesús estaba muriendo. ¿Y con quién nos conseguimos? ¿Qué nos relata la Biblia? Estaba la mamá María, estaba Magdalena y estaba el apóstol Juan ahí. Y Jesús estaba meditando, pensando qué iba a pasar después que Él se fuera. ¿Qué iba a pasar con su mamá, con su madre? Jesús en la cruz de Calvario empezó a pensar de María. Él estaba pensando, ¿qué puedo hacer yo por María? Que ya José no lo vemos, porque si usted se da cuenta, José tenía ya rato que no se veía. Parece que José ya había fallecido, tenía unos años ya fallecido.
Porque José no lo vemos por ningún otro lado, solamente cuando Jesús era pequeño. No sabemos a qué edad murió José, cuántos años tenía Jesús cuando él muere, no lo sabemos. Pero ciertamente José no estaba. Y lo que se cree comúnmente es que ya había fallecido. Porque imagínense un padre viendo que a su hijo le den de latigazo y de golpe. Es fuerte. Dios sabe que los hombres son agresivos. Los hombres están para proteger, están para cuidar. Y otra de las cosas que se cree es eso, ¿no? Que Dios se lo llevó antes de que José viera estas cosas a su hijo, ¿no? Del maltrato que le venía, como hombre, como varón. Por eso se dice que José no estaba ahí a los pies de la cruz, sino que estaba María Magdalena y estaba Juan. Y Jesús ahí en esa cruz de Calvario, cayendo todo el pecado de la humanidad sobre él. ¿Qué podía hacer él ahí montado en esa cruz por su madre? Que estaba llorando, que estaba triste. ¿Qué podía hacer él? Él no podía bajarse porque él estaba muriendo por ti y por mí en la cruz de Calvario. Él necesitaba permanecer en la cruz de Calvario. Pero sin embargo, mientras permanecía ahí y antes de morirse, él ve a su madre llorando, sufriendo. Y cuando la ve, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Fíjense que eso, cuántas veces no lo hemos repetido, pero hemos llegado hasta ahí solamente. Y eso tiene un mensaje para ti y para mí, querido hijo, querido cristiano y no cristiano también. Tiene un mensaje que lo vamos a examinar, lo vamos a aclarar. ¿Por qué Jesús dijo: he ahí tu madre, he ahí tu hijo? Dijo Jesús: madre, he ahí tu hijo. Jesús piensa en las madres. Así que, madre, déjame decirte, tú que estás ahí escuchando, Jesús piensa en ti. Porque este es un mensaje para ti, querida madre, que estás en línea. Presta atención porque Dios tiene grandes cosas para ti. Ten paz y escucha. Bueno, estamos hablando aquí en Juan 19:26 y está hablando de las madres. Madre, tú que me escuchas, quiero que sepas que Dios tiene cuidado de ti. Posiblemente has estado pasando algunas situaciones difíciles, incómodas, que tienen que ver con tus hijos, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los alimentos, que tienen que ver con el vestido, con tu casa, tienen que ver con esas cosas. Y posiblemente tú, mujer que me escucha, o padre también, porque también quiero hablarle esto a los padres. Tú, padre, que de repente también has estado en esa situación incómoda ahí en tu casa. Y yo le decía al comienzo que ahí deberían haber estado los hermanos de Jesús. Jesús era el hijo mayor porque fue el primero, el primogénito. Sabemos que María tuvo otros hijos que deberían estar ahí después los que seguían a Jesús tenían que estar ahí. Se moría el mayor, quedaba el que seguía al mayor. Pero fíjense que no estaban ahí. Les dije también que María
era viuda. Y por eso Jesús, estando agonizando, muriendo, él está pensando en María, en su madre. Él está pensando en ella. Y en un momento Jesús la ve y se pone a meditar. Oye, mi mamá quedó sin su esposo, es viuda. Yo, su hijo mayor, me voy. Y había una situación, país, habían leyes, y todavía las hay en el pueblo judío. Habían unas leyes que Jesús en la cruz de Calvario estaba pensando en esto con respecto a su madre María. Porque una mujer viuda en aquellos tiempos, ya María posiblemente tenía como algo más de 50 años. No le iban a dar empleo, y si los hijos no estaban con ella, la ley decía que esta mujer tenía que le iban a echar fuera, y iba a vivir como los leprosos. Iba a vivir sin casa, iba a vivir en la calle. ¿Por qué? Porque si los hijos no estaban con ella, como vemos ahí que no estaban, estaba ella sola. ¿Qué quiere decir? La ley decía, esta mujer no le enseñó a sus hijos la ley. Y como no se la enseñó, los hijos no están con ella. Ahora quedó viuda y no tiene quien la cuide. Iba a ser desechada. ¿Sabía usted eso? Por eso Jesús, viendo y conociendo las leyes en aquel tiempo de lo que le podía pasar a María como viuda y mujer sin hijo, porque se fueron, dejaron a Jesús solo, la dejaron a ella sola. Jesús piensa en su mañana, en su futuro. Yo no sé, querida madre, querido padre, que posiblemente tú te encuentras solo ahorita. Posiblemente aquí no está esta ley que había ya en aquel tiempo. Y tú tienes tu casa, estás en tu hogar. Pero tus hijos se han ido, tus hijos no quieren ver por ti, o ya se cansaron, ya te han dado tanto. Porque hay hijos así. Hay hijos que dicen, bueno, mamá o papá, ya te di tanto, ahora que te den los otros. No, cuando la Biblia dice honra a tu madre y a tu padre, no es que le des por una semana o por 5 años y después que tú te lavas las manos y ya no la ves más y no le das más nada. Porque hay muchos que piensan así, ¿saben ustedes? Eso es una realidad. Hay gente que piensa así. Hay gente que ya le dijeron a su mamá, no cuentes conmigo porque no te voy a traer más que otros te den, porque ya yo te he dado. ¿Sabías tú eso? A ti, padre, seguramente ya te lo dijeron. O a ti, madre, ya te lo dijeron. Y Jesús, sabiendo que hay hijos así, que iban a dejar a su madre sola, se acerca y le dice a María, bueno, se acerca no, desde la cruz, guindado allá arriba, le dice, madre, ahí tu hijo. A Juan, al apóstol Juan. ¿Qué le quiso decir con eso? No te vas a quedar sola. Mis hermanos se fueron. Tú estás sola, estás viuda. La ley o el gobierno te va a rechazar y te va a querer dejar por ahí. Pero Jesús no, Jesús le dijo, aún muriéndome tengo una solución para ti, madre querida. Ahí tiene, y le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre. Jesús le estaba pasando la responsabilidad que le tocaba a los hermanos de él que no estaban ahí, a Juan. Ahora tú vas a estar con ella, Juan. Si usted observa, el versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. O sea, Juan se la llevó ¿para dónde? Para su casa, no iba a quedar por ahí. Entonces Jesús, querida madre, querido padre,
queridos hijos, que estás ahí, que me escuchas, que ya estás cansado de darle a tu mamá y a tu papá, que ya te cansaste porque según tú eres todo en tu casa. Según tú, más nadie da sino solamente tú. Bueno, eso es contigo. La Biblia dice: honra a tu madre y a tu padre, no por un día o 2 días, 1 año, 3 años, o hasta que tú decidas que te cansaste de darle o de honrarle. Debe ser por el resto de tu vida, no importa que los demás no le den, no importa que los demás no la atiendan, lo importante es que tú puedas hacerlo. Eso es lo más importante, que tú libres tu responsabilidad como hijo. Pero como Jesús sabía que eso podía pasar con su madre, es más, estaba pasando porque sus hermanos no estaban ahí. Y porque Juan dice aquí mismo en la palabra que la recibió, fíjese que no la recibió Jacob, el hermano de Jesús, no la recibieron. ¿Con quién se fue María? ¿A qué casa se fue María? Con el apóstol Juan. ¿Qué nos enseña eso a ti, madre y padre que me escucha? Que aunque te abandonen tus hijos, Dios te dice hoy: hay un Juan o una Juana que va a estar pendiente de ti. Voy a mover a alguien, te está diciendo hoy, querida madre, querido padre. El Señor hoy te está diciendo: voy a mover, ya he dado la orden a mis discípulos que te reciban, que te ayuden, que te protejan. Así que si tú dices: ya no tengo mis hijos se fueron, no me llaman, no me buscan. Y si tú estás buscando al Señor, déjame decirte que el Señor tiene un Juan, tiene una Juana preparada para ayudarte. Así que en la misma cruz de Calvario, Jesús sufriendo, estaba pensando en el porvenir de las madres. Estaba pensando en que ciertamente iba a haber alguien que iba a proveer aquello que ya tus hijos no quieren proveerte. Que te iban a dar esos abrazos que ya tus hijos no quieren darte. Bueno, va a haber alguien que te lo va a dar. Porque así es el Señor. El Señor es bueno. El Señor, estando en la cruz del Calvario, estaba haciendo esto por María, por su madre. Dándote un mensaje a ti, querido padre y querida madre, que hoy están tristes, afligidos por sus hijos. Por sus hijos que le dicen que ya no cuenten con ellos. Por esos hijos que le han dicho: hasta aquí llego yo. El Señor dice: ya no están. Ahí está Juan. Ahí está el apóstol Juan. Que yo le voy a proveer a Juan para que te dé a ti, para que te ayude a ti. Así que es muy importante que tú sepas que Dios siempre está pendiente de ti, querida madre, querido. Y ya les conté qué pasaba en la cultura judía, porque muchas cosas que Jesús expresaba tenía que ver con ese contexto judío, que a veces nosotros no le prestamos atención, no investigamos, leemos la Biblia y listo. Pero observamos cómo Jesús estaba teniendo cuidado de María. Y yo le decía a los padres que Dios va a mandar un Juan o a una Juana a estar pendiente de ustedes, queridos padres. A usted, hijo, que anda diciendo que ya se cansó de darle a su madre, que ahora le toca a sus hermanos, a sus hermanas. Usted debe meditar bien. Usted no debe pensar por los demás. Usted debe aprender que usted debe hacerlo de su corazón. Amén. Cada hijo debe aprender a hacerlo de su corazón.
no esperando que si yo doy los demás tienen que dar, no. Usted da y si los demás no dan porque no pueden o porque no quieren, ya esa es cosa de ellos. Pero cada hijo debe aprender a ser responsable. Cuando la Biblia dice honra a tu madre y a tu padre, no dice espera que tus hermanos la honren, que honren a tu madre y a tu padre para tú hacerlo. No, es algo individual. Cada uno de nosotros debe honrar a su madre y a su padre. Si algunos no pueden, porque no todo es dinero, a honrarlo no quiere decir que siempre tienes que darle, porque si no tienes, ¿cómo haces? ¿Qué puedes hacer? Pero sí ayudarle en lo que tú puedas, en tu casa, abrazarla, amarla, respetarla, eso es honrar a tu madre. Hablar de ella bien, eso es honrar. ¿Cómo estás hablando tú de tu mamá o de tu papá? ¿Qué cosas hablas de ellos? Tú dirás, bueno, pero es que mi mamá o mi papá son unos demonios. Bueno, la Biblia no te dice honra a tu madre y a tu padre, los que no son demonios. No. Dice honralos y listo. No dice que si son buenos, si son malos, si te pegan, si te maltratan. No dice honralo. Es un mandamiento. Eso se llama un decreto. ¿Sabe usted eso? Un decreto. Que usted no entiende, que yo no entiendo cómo es que si tu mamá te abandonó o tu papá te abandonó, ¿cómo es eso que tú lo vas a honrar? Simplemente Dios te dice honralo, es un mandato de Dios. Y vas a corregir tú a Dios. Dime tú, ¿vas a corregir tú a Dios? ¿Cómo corregimos nosotros a Dios? No, Dios sabe que cuando tú honras a tu madre y a tu padre, algo sucede. Algo va a pasar. Dios sabe por qué lo dice. Así que no esperes que tu mamá o tu papá sean perfectos, sean los mejores del mundo. No esperes eso para honrarlo. Simple y llanamente obedece lo que Dios te dice, hónralos, ámalos, proclama para ellos bendiciones y Dios hará el resto. Pero queda de ti, querido hijo, querido hija, hacerlo. Amén. Queda de ustedes hacerlo. Entonces vemos que Jesús nos da una tremenda enseñanza aún estando en la cruz de Calvario. Jesús sabía que la necesidad que tenemos nosotros, Jesús sabe la necesidad que tenemos nosotros. Jesús sabía la necesidad que tenía María en ese momento. Jesús sabía la necesidad que tenía María. Y por eso le pide a Juan que ahora se encargue de ella. Dios se va a encargar de ayudarte, de protegerte. Así que no te afanes, querida madre, querido padre, no te angusties. ¿Cuántas personas Dios no te ha puesto cerca y a veces le rechazas? De repente hay alguien que quiere ayudarte y tú no te dejas. Mujer, hombre, madre, padre. Es tiempo de que hoy escuches la voz de Dios y sepa que si te encuentras en esta situación de soledad, que tienes problemas con tus hijos, Dios hoy te dice, sé de que tienes necesidad. Sé de que tienes necesidad. Así que yo exhorto a los hijos a que honre a su madre y a su padre, no viendo para los lados, no viendo a sus hermanos, a sus hermanas si le dan o no, hónralos tú. Y ustedes padres, vean a qué guana o qué guana Jesús le ha acercado a ustedes para ayudarle. No cierre tu corazón a la ayuda. Así que este es el mensaje de hoy para que avancemos cada día y haya una familia unida, poderosa, cada día. El Señor nos exhorta, nos reprende para que entendamos por qué Él dijo esto en la cruz de Calvario. Así que yo concluyo con esto porque después quiero venir a orar. Que tengan paz
y sean obedientes a la palabra del Señor.